Muy buenas noches, ¿cómo andan? Qué alegría poder volver a encontrarnos. Como cada viernes, un muy feliz sábado donde juntos vamos a seguir repasando y estudiando acerca de la palabra de Dios. Como ustedes recordarán, en estos viernes estamos repasando y estudiando juntos el libro del Apocalipsis. En este viernes puntualmente vamos a disfrutar del capítulo 4 y el capítulo 5. Así que, como siempre mencionamos y decimos, recuerden de tener su Biblia bien a mano para ir siguiendo el tema, tal vez alguna libreta, alguna lapicera, algún lápiz para ir anotando y poder ir tomando apuntes de todo lo que el pastor Marcos va a compartir con nosotros. Por otro lado, también queremos aprovechar a recordar para todos aquellos que quieran conocer más acerca de la palabra de Dios, que pueden solicitar un material extra, aparte de todo lo que estamos compartiendo cada viernes, llamado La Fe de Jesús, que es una guía para que puedan conocer los diferentes temas de la Biblia. Tal vez lo están viendo dado vuelta, pero es esta misma guía que ustedes están viendo aquí, que se las podemos enviar inclusive de manera digital para que les llegue lo antes posible. ¿Y cómo pueden hacer para recibir esta guía? Es muy pero muy sencillo. Solamente tienen que mandar un mensajito de WhatsApp a ese número que ustedes están viendo allí en pantalla, al 11 28 08 0390. Nos escriben allí a ese WhatsApp colocando me gustaría recibir la guía, me gustaría conocer más de la Biblia. Entonces nosotros le vamos a estar haciendo llegar esta guía para conocer más acerca de la Biblia. Y como ustedes también ya saben, si tal vez te gustaría conocer más de la Biblia, estás interesado en la guía, pero no tenés una Biblia, hacénoslo saber también, porque te podemos hacer llegar un ejemplar de la Biblia para que puedas ir haciendo esta guía en conjunto con la palabra de Dios, que en definitiva eso es lo más importante. Hoy tenemos un programa un poquitito más reducido, sin embargo, como siempre nos gusta ir leyendo los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube, así que nos gustaría saber desde dónde nos estás mirando, desde dónde nos estás acompañando, pero además de eso, te animamos a colocar los pedidos o agradecimientos que tengas a Dios. Tal vez te gustaría pedir por alguna situación familiar, por algún tema de salud, por algún tema laboral o económico. Hacénoslo saber entonces allí en los comentarios y vamos a estar orando especialmente por cada uno de esos pedidos para que puedan llegar al trono de Dios. Como ustedes saben también, ¿no? Cuando uno ora en lo privado, en su hogar, esas oraciones o cualquier oración que nosotros hagamos llega al trono de Dios. Pero en esta ocasión, como cada viernes de noche, queremos orar juntos, queremos pedir juntos, queremos agradecer. Así que es por eso que te animamos a colocar allí en los comentarios tus pedidos o agradecimientos. En esta noche lo que vamos a hacer es lo siguiente. A continuación vamos a disfrutar de una alabanza musical y luego, al término de la alabanza musical, vamos entonces a tener la compañía del pastor Marcos, quien va a compartir con nosotros el tema de esta noche. Así que disfrutemos entonces a continuación de la alabanza musical. Muchas veces en mi infancia tan lejos viajé y en las noches cansado me vi y en los brazos de mi padre dulcemente oí, mi niño, vamos al hogar. Oh, mi hogar,
cerca y será el final. La nostalgia me inunda al andar, mas mi Padre, Él conduce cada paso que doy y voy a mi dulce hogar. A mi hogar, voy a mi hogar. No habrá nada que me sujete aquí, pues ya puedo ver mi divino hogar. Adiós, voy a mi Buenas noches, qué alegría poder saludarte, llegar hasta tu casa. Un viernes más, como lo venimos haciendo hace tantas semanas, ¿verdad? Gracias por permitirnos estar allí junto a ustedes y tomarnos estos minutos para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Pastor Santiago, por acompañarnos también. Un gran abrazo en esta noche. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios y como ya se ha mencionado y ustedes habrán visto, vamos a detenernos a leer, a estudiar lo que registra la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Dos capítulos que dan el inicio, dan la introducción a una nueva visión, ¿sí?, que tiene el profeta Juan, que tiene el apóstol Juan. Vuelve a ser llevado en visión, pero en esta ocasión sí, la visión lo lleva al cielo, a la presencia de Dios. Vamos a estudiar, vamos juntos a leer y a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Quiero invitarte, si tenés una Biblia, que busques allí, que tomes, ¿verdad? Y me acompañes. Vamos a ir juntos leyendo lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Allí arrancamos en el capítulo 4, versículo 1. Dice el texto bíblico: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que se sucederán después de estas. Allí comienza una nueva visión, sí, que recibe el profeta Juan, que va a dar registro, por supuesto, en este libro que nosotros hemos recibido y se le ha puesto por título Apocalipsis, Revelación, donde encontramos profecías, visiones con respecto al futuro, con respecto a la iglesia de Dios, con respecto al pueblo, a la iglesia verdadera de Dios en el tiempo final, en los últimos tiempos sobre la tierra de la historia, ¿verdad? Los últimos tiempos de la historia, ¿sí?, de este mundo como nosotros lo conocemos. Y si bien está dividido en varios capítulos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, como vamos a ver la próxima semana, pero aunque lo tengamos dividido, tenemos que comprender que estamos hablando de la misma visión. Por supuesto, es una segunda visión. La primera visión que había tenido el apóstol Juan la estuvimos estudiando y fue relacionada con la iglesia, los acontecimientos relacionados con la iglesia, las vivencias internas que iba teniendo la iglesia
cristiana desde sus orígenes, ¿verdad? Con los apóstoles, con los discípulos, y a medida que iban pasando los años, cómo la iglesia iba de alguna manera perdiéndose a través de los engaños y mentiras de Satanás, y cómo siempre había un grupo de personas fieles, ¿verdad?, que se mantenían firmes a la verdad y a la palabra de nuestro Dios. Eso fue lo que vimos en la primera visión que tuvo el apóstol Juan. Aquí el capítulo 4 nos dice entonces que él justamente vuelve a ser llevado, a ser tomado en visión, y de esta manera y justamente en esta ocasión damos inicio a la segunda visión que va a tener varias partes, o por lo menos la vamos a encontrar en la Biblia dividida en varias partes, ¿no? Como es el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Hay algo muy importante que encontramos aquí, que vamos a ver a continuación, y es el cambio justamente de la visión que tiene Juan. Cambia de plano. La primera visión había sido en un plano horizontal, terrenal, podemos llegar a decir. Había estado observando, había estado viendo la iglesia a lo largo de los siglos, ¿sí?, de la historia de este mundo. Para nosotros historia, ¿no? Para Juan era futuro en aquel momento. Pero en esta ocasión el plano de la visión cambia, porque pasa de ser algo horizontal a ser vertical, de ser algo terrenal a ser una visión relacionado con las cosas celestiales. ¿Por qué menciono esto? Miren, vamos a leer versículo 2 y versículo 3 del capítulo 4 de Apocalipsis. Y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Allí tenemos el versículo 2, ¿verdad? Por supuesto no podemos olvidarnos que el versículo 1 nos plantea que Juan ve en esta segunda visión una puerta abierta en el cielo, dando justamente a entender que deja de ver las cosas de este mundo terrenales para comenzar a ver algo que está sucediendo, ¿sí?, en el cielo. Y por supuesto, ¿no? Vamos a ver allí en el versículo 3, habíamos leído hasta el 2, vamos a continuar leyendo también el versículo 3. Nos dice, repasamos el versículo 2, dice, al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el verso 3 agrega, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Allí nos describe el apóstol Juan lo que él ve en esta visión. Primero, principal, él deja en claro que ve una puerta abierta en el cielo, y automáticamente ve, ¿sí?, en esta visión, allí ve un trono establecido en el cielo, y en el trono, dice, había uno sentado. En otras palabras, el apóstol Juan nos está diciendo que él fue llevado en visión al cielo, al santuario celestial, a la presencia de Dios, ante el trono de Dios, el trono celestial. Y por supuesto, él describe allí a nuestro Dios sentado en el trono. Y nosotros, a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice, que allí el trono de Dios en el cielo se encuentra dentro de ese santuario celestial, como dice el libro de Hebreos, un santuario no construido por manos de hombres. Hay allí en el cielo, y la presencia de Dios, hemos aprendido a lo largo del estudio de la Biblia, la presencia de Dios se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí está el trono de Dios. Juan trata de describir lo que ve con palabras humanas, pero la divinidad, la presencia de Dios, la omnipotencia de nuestro Dios es imposible describir en palabras humanas. Trata de hacerlo y es difícil. Por eso él dice, hay un trono y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que está sentado era semejante a piedra de jaspe
y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Logra describir, ¿sí?, un ser brillante, brillante del cual refleja luz, irradia luz, brillo. Es lo que él puede describir en palabras humanas para que podamos entender la divinidad, la omnipotencia de nuestro Dios. Y allí está Juan en esta visión, ante Dios, ante el trono de Dios, presenciando un acontecimiento, ¿sí?, muy importante, un acontecimiento trascendental para nosotros los seres humanos. Si prestamos allí atención justamente a lo que nos dice aquí Apocalipsis capítulo 4, vamos a encontrar que la primera parte, ¿sí?, de la introducción, digamos, de esta segunda visión de Juan, en esta primera parte se centra en Dios, se centra allí en el trono de Dios, se centra en la adoración a Dios. Ese es el centro del capítulo 4 que estamos leyendo. Lo podemos resumir en las palabras allí que aparecen en el versículo 11 del capítulo 4. Señor, dicen aquellos que están ante la presencia de Dios y lo adoran en su trono. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Allí, en la primera parte de esta introducción de la segunda visión que tiene el apóstol Juan, centrado, por supuesto, como dijimos, esta parte en Dios, en su omnipotencia, ¿verdad?, en su divinidad, su poder, su majestuosidad y la adoración que todos rinden a Dios que está allí sentado en su trono. Pero rápidamente lo que ve Juan cambia. Y esto, por supuesto, nosotros lo encontramos allí en el capítulo 5, la visión continúa y rápidamente él ve algo que comienza a impactarlo y de alguna manera a angustiarlo. Vamos a leerlo. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 5. Versículo 1, 2 y 3. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera o ni aún mirarlo. La escena, como dijimos, cambia rápidamente. De la majestuosidad, la omnipotencia de nuestro Dios sentado en el trono, pasa rápidamente a un detalle que había en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y esto justamente representa un aspecto del juicio. Si nosotros nos detenemos, vamos a ver que esto que describe el apóstol Juan, que él ve, también lo describe de alguna manera similar el profeta Ezequiel, allí en el libro que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, llamado, ¿sí?, justamente Ezequiel, y también relacionado con lo que describe el profeta Daniel, con respecto a las escenas del juicio, el juicio de Dios hacia la humanidad. El capítulo 5 y esta imagen se centra justamente en uno de los aspectos del juicio. Este libro en las manos de nuestro Dios no es otra cosa más que aquello que la Biblia menciona como los libros. Dice Apocalipsis allí en el capítulo 20 que los libros están en el cielo y llevan registro. En el Antiguo Testamento se menciona también a estos libros como libros de crónicas o libros de memorias, ¿sí?, con respecto a todo lo que los seres humanos, vos y yo, realizamos, hacemos y decidimos. Por supuesto que también se menciona un libro
llamado el libro de la vida. En otras palabras, el juicio presentado allí por el profeta Daniel nos habla acerca de esto, ¿no? Acerca de Dios sentado en su trono, listo para comenzar, para dar inicio al juicio. Y los libros, dice, fueron abiertos. También lo encontramos aquí, justamente en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y estamos viendo que Dios tiene en su mano derecha, ¿sí?, este libro. Por supuesto que la imagen de Juan no fue un libro como los que conocemos nosotros en estos días, sino más bien era de un rollo, ¿no es cierto?, de un pergamino. Y estos justamente eran escritos siempre por dentro y luego enrollados. Era muy difícil que fueran escritos también por ambos lados, por dentro y por fuera, como dice el versículo 1. Llegaba a pasar, claro, en algunos momentos cuando el contenido del libro superaba este rollo, este pergamino, y había que seguir escribiendo. La imagen que transmite esto justamente es que es tan excesivo el contenido, o sea, es tan grande, es tanta la cantidad del contenido, que este libro está escrito por dentro y por fuera. Esa es la imagen que Juan ve y que trata de poner en palabras, ¿verdad?, para que nosotros tengamos conocimiento de estos acontecimientos anunciados en visión, allí revelados por Dios a Juan, para que vos y yo conozcamos, sepamos de estos acontecimientos. Por supuesto que este libro representa justamente las acciones y las decisiones que cada uno de nosotros hemos tomado. Este libro en las manos de Dios es símbolo del destino de la humanidad. Este destino de todos nosotros está allí en manos de Dios y está, ¿sí?, ante un jurado para ser llevado todo a juicio. Por supuesto que en este juicio hay un acusador. Y la palabra de Dios y el libro de Apocalipsis presenta a Satanás como el acusador, el que acusa a los seres humanos, el que se presenta delante de Dios para acusarnos y de alguna manera acusar el carácter de Dios. Este juicio que comenzamos a ver, este aspecto del juicio que nos presenta aquí, no tiene solamente que ver con nosotros los seres humanos siendo juzgados, sino también el carácter de Dios puesto de alguna manera por Satanás, ¿sí?, a juicio ante el universo, no solo ante los seres humanos, sino ante todos los seres creados que existen en el universo. Y en este juicio también, ¿sí?, se va a manifestar el carácter, se va a vindicar el carácter de Dios ante el universo. Allí está Satanás para acusar, allí está el libro, el símbolo del destino de la humanidad. Satanás dispuesto a acusarnos por nuestras acciones, por nuestras decisiones equivocadas, erróneas. Y Juan que comienza a llorar, porque de pronto comienza a sufrir la gran angustia de que no haya nadie que pueda tomar ese libro en sus manos, abrirlo y desatar los sellos. El versículo 3 justamente hace referencia a que no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni arriba, dice, ni debajo, que pueda abrirlo. Es decir, en todo el universo no había nadie que pudiese tomar el libro. Pero entonces Juan ve algo en esta escena maravilloso. Nosotros, si prestamos atención, vamos a ver allí versos 5, ¿sí?, 4, 5 y 6 del capítulo 5. Vamos a ver y vamos a leer lo siguiente. Nos dice allí el verso 4, dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Y miré, dice el verso 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De pronto, en medio de la angustia, en medio del llanto, Juan escucha que alguien le habla y le dice: no llores, porque hay alguien digno de abrir el libro. Ser digno, justamente en la época en que Juan escribe el libro de Apocalipsis, era una calificación, ¿no? La dignidad o ser digno era una calificación distintiva de una persona que la hacía apta para un oficio altamente honrado. Hasta ese momento no había nadie digno, ¿sí?, que tuviese esa calificación distintiva para tomar el libro y abrirlo. Pero de pronto Juan escucha que alguien le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se presenta al Hijo de Dios, al Mesías, porque claramente las profecías del Antiguo Testamento, cuando hacían referencia al Mesías, ¿sí?, hacían referencia a esto, ¿no?, al león de la tribu de Judá, un descendiente de la tribu de Judá, un descendiente del rey David, que se iba a levantar para vencer. Y aquí está presentado justamente el Mesías, representado como el león de Judá, la raíz de David. De alguna manera también está representada la parte humana, ¿sí?, del Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero rápidamente se presenta allí su parte divina, que lo hace finalmente digno de tomar el libro, de tomar el destino de la humanidad en sus manos. Porque Juan dice: y miré, y vaya sorpresa, ¿no?, la que se llevó Juan, porque cuando mira buscando al león de Judá, que se levanta victorioso, con fuerza, con poder, porque ha vencido, porque es digno y puede tomar y tiene el poder para tomar el libro, pero lo que ve es un cordero. Y dice el versículo justamente que acabamos de leer, el versículo 6, dice: miré y vi en medio del trono, en medio de la escena, ¿sí?, ahora toma protagonismo el Hijo de Dios, representado por el cordero. Vi a un cordero como inmolado. Allí está la divinidad manifiesta de Dios, que se entregó, que dejó todo por amor a los seres humanos. El Cordero de Dios, justamente, inmolado, es lo que encontramos allí en el Evangelio de Juan. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Una imagen conocida, familiar, para toda la nación judía. Una imagen familiar para todos aquellos que hemos leído la Biblia en algún momento, porque el Cordero que era sacrificado, que era inmolado, era entregado y se le daba muerte en lugar de que muriesen los culpables, los que habían desobedecido, los que habían cometido la falta. Juan en su Evangelio identifica a Jesús, al Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y aquí en esta visión él lo ve nuevamente a Cristo como el Cordero inmolado, el Cordero que se entregó, que dejó todo, que se sacrificó por vos y por mí, para que la humanidad, el destino de la humanidad pasase a estar en sus manos. Alguien que pueda entender nuestras luchas, que pueda entender nuestros desafíos, alguien que vivió y sufrió y estuvo en este mundo, como vos y yo. Alguien que puede entendernos, que fue tentado en todo, pero no pecó, dice la palabra de Dios. Alguien que entregó su vida y murió cuando no merecía morir, para que vos y yo podamos recibir la vida cuando merecemos morir por nuestros pecados. El destino de la humanidad pasa a estar en manos del Cordero inmolado, del Hijo de Dios, quien se entregó y dio su vida por amor a nosotros. Y ya terminando, nos encontramos allí con el versículo 8,
y el versículo 9 en el capítulo 5, y dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Realmente la escena que contempla Juan es maravillosa. Este aspecto del juicio que él llega a ver y lo transcribe en estas palabras para que vos y yo podamos entender y conocer este acontecimiento, ¿verdad? Del juicio de Dios sobre la humanidad. Los destinos de la humanidad allí simbolizados por ese libro, ¿verdad? Que registra nuestras acciones, nuestras decisiones. Ese libro que es utilizado por Satanás para acusarnos y para acusar de alguna manera a Dios. Porque ¿dónde está la justicia de Dios si deja pasar todas las faltas que hemos cometido? Esa es la acusación de Satanás. ¿Y por qué él tiene que ser condenado si nosotros también pecamos y no somos condenados? Esa es la acusación de Satanás. Pero entonces allí está el Cordero de Dios inmolado. Allí está el Señor, nuestro Salvador, que toma el destino de la humanidad en sus manos, toma aquel libro. Y es el digno, Él es el digno, el único que puede abrir ese libro. Y allí, puesto en pie, Él reivindica el carácter divino. Justicia, pero misericordia. Allí Él se presenta para defendernos, para entregar su vida, su sangre por nosotros. Y la acusación de Satanás cae, se desploma, porque Dios sigue siendo justo y su justicia está en acción, pero también es misericordioso. Y allí está su amor en acción, en la persona del Hijo, quien se entregó y dio su vida para que todo aquel que crea y se arrepienta no se pierda, no perezca, no muera, sino que tenga vida eterna. Quiero terminar leyendo un salmo, el Salmo 85:10. En el Salmo 85:10 encontramos las siguientes palabras: la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Creo que no hay mejor manera de ilustrar lo que sucede en aquel momento, lo que sucede en este momento, cuando nos acercamos a Dios. Aquel Dios que aborrece el pecado y que por supuesto hará justicia destruyendo el pecado de este mundo, pero que en su amor y en su misericordia busca rescatarnos, busca salvarnos del pecado y de la destrucción. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. El Señor entregó su vida por ti y por mí, y espera que podamos acercarnos a Él, confesar nuestros pecados, pedir perdón y aceptarlo como nuestro Salvador, nuestro único Salvador e intercesor ante el Padre. Aceptarlo como nuestro mediador, como nuestro abogado defensor, y pedirle ayuda para vivir una vida de obediencia a su palabra y a Él, preparándonos para un mundo mejor que pronto nuestro Dios formará nuevamente en este planeta. Una vez que todas estas cosas, tristes, sufrimientos, maldad, hayan desaparecido y hayan sido destruidas, podremos volver a vivir en este mundo, pero con todo renovado, un mundo perfecto, preparado para vos y para mí. Es el regalo que Dios tiene para aquellos que creen, que se arrepienten, que se entregan y aceptan a Cristo como su Salvador personal.
Por eso quiero que podamos orar en este momento, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho en favor de nuestra salvación y pidiéndole que venga con su Espíritu Santo a ayudarnos, a guiarnos, para estar preparados para ir al cielo, a morar con Él y luego poder disfrutar de un mundo, de un planeta Tierra completamente renovado y perfecto. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, quiero darte las gracias en este momento, Señor, porque podemos estudiar tu palabra y a través de las profecías, de lo que tú has revelado a los profetas, podemos conocer el futuro con esperanza que tienes preparado para nosotros. Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos tomar la decisión de ir a tus pies, confesando nuestros pecados, arrepentidos, pidiendo, Señor, que nos des una vida nueva, que podamos comenzar a transitar esta vida nueva, tomados de tu mano, viviendo de acuerdo a tu palabra, obedeciéndote, Señor, y preparándonos para ir al cielo. Guíanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.